En un país donde cerca del 81.4% de la población tiene a su alcance un teléfono, esto según datos de la propia INEGI, se nos hace raro ir por la calle y de repente ver uno de estos cubos de aluminio que adornan nuestras calles y están llenas de publicidad de Telmex. Resulta que aquello que hoy las nuevas generaciones pasan por alto fueron en su momento uno de los aparatos más importantes e imprescindibles del México de antaño, los teléfonos públicos. Cuando te pones a pensar en la parada del autobús o comprando tus gorditas afuera de la oficina, te das cuenta que nuestras calles están inundadas de estos vestigios modernos que hoy poca función tienen en nuestra vida cotidiana. Porque si hoy quieres llamar a alguien, primero vas a poner una recarga, un Oxxo, que comprar una tarjeta para usar uno de estos teléfonos. Pero si son tan inútiles, ¿por qué los conservamos? Nos encontramos aquí con uno de los teléfonos, uno de los muchos teléfonos olvidados que hay en todo el territorio mexicano. Podemos ver que ya se encuentra en condiciones deplorables. Es impactante como para el año 2000 Telmex manejaba más de 300,000 teléfonos alrededor de toda la República Mexicana y ahorita pues es lo que vemos, unos teléfonos descuidados, oxidados, donde se ve que el paso del tiempo cobró factura. Aquí podemos ver que ya tienen sus años. Allá por finales del 1800 apareció este señor, William Gray, que por aquellos años se dedicaba a este oficio que estaba muy de moda por esos años, el ser inventor. Y como buen inventor, las mejores ideas salen de las necesidades, porque un día se le pone mal a su mujer. Y ahí está el buen William buscando un teléfono por todo Hartford para marcarle un doctor. Ese suceso tan impactante es lo que le daría la idea a William de crear un teléfono que estuviese a disposición de todos, naciendo así el teléfono público, del cual el primero en el mundo sería puesto en el banco de su ciudad en 1889. Ya en México, la historia se complica porque no hay un registro exacto de cuándo fue que se instaló el primer teléfono público en el país, ni dónde. Si se te olvida cuando te toca recoger la tanda, con mayor razón nadie se iba a acordar de registrar un paso tan importante en las telecomunicaciones en México. Lo que sí se sabe es que por ahí del 1882 se funda la Telefónica y Telegráfica Mexicana, que resulta ser la primera compañía que brinda línea telefónica aquí en México. Y allá por 1894 se siente el registro del primer teléfono público en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro. Esto según datos de la revista Bimensual Loop en una investigación llamada Historia de las Telecomunicaciones en México. Pero si nos ponemos a buscar en internet no salen datos que el primer teléfono llegó a Monterrey y otros se pelean porque según el primero llegó a la Ciudad de México. Pero la historia que más veces se va a ver repetida gracias a la difusión de los medios es que la década de los 60s es cuando comenzaron a haber teléfonos en nuestras calles. Y es que para esta época el gobierno del entonces presidente Adolfo López Mateo concesionó varios contratos para que empresas de telecomunicaciones brindaran este servicio a las calles de México. Y durante mucho el teléfono público fue visto como otra herramienta de la vialidad de nuestras vidas, así como los parquímetros o como las señoras que te venden papel afuera de los baños. Pues para el México de ese entonces esta idea fue revolucionaria al no estar atado a una línea fija desde un domicilio. Es más, ya ni tenías que pagar el servicio de línea, pues con unos centavos ya tenías que hacer tus llamadas, que si hablarle a tu mamá, preguntarle al licenciado cómo iba el litigio de la casa o andar de chistoso marcando números al azar. Esta fiebre por los teléfonos públicos llegó a tal grado que había filas para usarlos. Así continuaron durante años y para la década de los 70s y 80s el uso del teléfono público se volvió más común como el que pone una recarga en un Oxxo, pero no fue hasta la década de los 90s que este concepto del teléfono se consolidaría como todo lo que vemos hoy en día, pues resulta que entre pleito de las concesiones y privatización de varias empresas nacionales, Telmex se ganó un contrato millonario, el cual los obligaba a comprometerse a poner 2 teléfonos por cada 1000 habitantes en zonas donde prestaran el servicio, y para finales de la década el número aumentó a 5 por cada 1000. Generalmente uno está acostumbrado a que en las películas se utilizan monedas como método para pagar, pero por aquellos años se utilizaban tarjetas que tú les metías por este orificio y tenía como saldo. Tú ibas y pagabas tu saldo, lo metías y según sea el tipo de llamada te cobraban, cierta comisión. Y únicamente pulsabas los números del número que fueses a marcar y esperabas a que contestaran. Hoy en día ya no funciona. Como pueden ver, ni siquiera están marcadas las líneas y cuando uno lo descolga no se escucha. Es curioso también ver cómo hay variedad de botones. Por ejemplo, actualmente solo marcas en un celular el número y un botón verde para marcar, y dice hay variedad de botones de estos lados que realmente es confuso para, yo creo, la nueva escuela saber para qué funciona cada cosa.
Y es que para esa época el teléfono público era el típico de alcancía. Ya saben, introduces unas monedas y te dan chance de hablar por unos minutos, pero tenían dos problemas muy importantes. El primero, como era obvio, fue el vandalismo, porque ya me dirás tú qué pasaba con una caja de metal que guardaba dinero en medio de la noche sin ninguna seguridad. Por eso es que no en todos los lugares se dejaban teléfonos públicos. Y lo segundo es que necesitabas contratar a alguien para que fuese y recogiese ese dinero, y no bloqueara el sistema. Así que si tenías un lugar poco poblado, con un índice de delincuencia más alto y encima tenías que contratar a alguien para que fuese el encargado, pues como que no costeaba. Por eso es que muchas localidades rurales, ciudades no tan importantes o con baja densidad poblacional, o incluso en las propias periferias de las capitales, era casi que imposible toparte con un teléfono en cualquier esquina. Pero Telmex vino con una idea revolucionaria que cambiaría la telefonía pública para siempre, y fue el tan famoso Ladatel. Es curioso ver cómo hay ciertos registros, o sea, de LADAs, no solo de México, sino también del mundo. O sea, uno piensa que Estados Unidos sería como un destino curioso para hablar, pero incluso tiene el resto de Latinoamérica. Lo que era esto era una serie de tarjetas de saldo como esas que se les ponía a los teléfonos de línea fija antes de tener planes, y lo que hacías era comprar el saldo en este formato de tarjeta. Ibas a cualquier teléfono Telmex, que hoy en día se estima que son más de 815,000 en todo el país, ponías su tarjeta, marcabas el número y la propia cabina te cargaba la tarifa a tu Ladatel, haciendo que no fuese necesario cargar ni depositar dinero cuando quisieras hablar. Esto abrió mucho las posibilidades de dónde se podían poner un teléfono público, ya que se eliminaban las dos grandes razones de por qué las empresas no ponían teléfonos en cualquier punto. Esta es la razón de por qué hoy en día tú vas pasando por la calle y te detienes a ver uno de estos fósiles tecnológicos, notarás que la mayoría son de Telmex. Como podemos ver, la publicidad es reciente, el teléfono es muy viejo, pero aquí Telmex es curioso cómo la publicidad o este tipo de material, estructura metálica, lo sigue usando como publicidad. Netflix pues es muy nuevo, Claro Video también, y aquí vemos cómo, a pesar de que ya no funciona, estos sirven como estantes de publicidad. Y bueno, la historia creo que todos la han de conocer. Para finales de la década de los 90s y comienzos de los 2000, la telefonía móvil se volvió cada vez más accesible, con modelos al alcance de cualquiera y con servicio en la mayoría de ciudades y comunidades. Esto fue mermando poco a poco la industria del teléfono público, pero aún así se mantuvo vigente hasta mediados de la década de los 2010, cuando el tener un teléfono se fue transformando de un capricho a una necesidad, pues el teléfono se transformó en otra manera de estar conectado, y hoy ya son pocos los que usan su teléfono para marcar por saldo. Pero en resumidas cuentas, la comodidad y practicidad del teléfono se llevó entre las patas a las cabinas. Pero ¿por qué aún siguen existiendo? Hay varias razones de por qué hasta la fecha nos seguimos topando con estos, y una de las primeras es por el tipo de concesión que tienen. El espacio que ocupa el teléfono es espacio que le pertenece a Telmex, y como tal no están obligados a quitarlos, lo que lleva a la segunda razón, que sería muy costoso hacerlo. Son casi 1 millón de teléfonos en todo el país, repartidos en zonas que pueden ir desde las grandes urbes hasta lugares inhóspitos. Haciendo cuentas, no sale el querer deshacerse de estos si no hay una obligación de por medio, así que se queda con la tercera razón, y es que muchos de estos ahora sirven como puntos publicitarios de las mismas empresas. Desde hace años hemos visto cómo estas cabinas han dejado de tener publicidad de Ladatel y tarifas para tener publicidad de Infinitum y planes de internet. Es una consecuencia natural. Y para aquellos que aún se pregunten, sí, aún existen varios teléfonos en funcionamiento que brindan servicio y aún sigue existiendo Ladatel. Suena inútil, pero otra de las razones de por qué no se quita es porque en caso de un desastre natural donde se caiga toda la línea telefónica, estos siguen teniendo el servicio al ser una línea fija, para que vean que no son tan inútiles. La tecnología ha evolucionado bastante y esto es un claro testimonio del paso del tiempo, como los teléfonos fueron quitando básicamente lo que es el teléfono fijo. Ahorita Jesús comentaba que muchos migrantes usaban estos teléfonos, gente de paso, incluso en el cine de Hollywood vemos cómo es usado por criminales, pero aquí en México adoptó otra cultura la cual fue olvidada y cultura la cual a muchos ya no nos tocó usar tanto. Entonces es curioso ver cómo, aunque ya nadie o muy poca gente use este tipo de teléfonos, porque por ahí tengo entendido que hay teléfonos que todavía funcionan, es curioso ver cómo siguen. Ya vimos la explicación de por qué siguen estos teléfonos, cómo los usan como publicidad y cómo quedaron como testigo del paso de los años.